Mensajes para vivir. Mensajes para bendecir. Bienvenidos a Mensajes de Vida. Verso 21 que dice: Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. Qué importante es tener en cuenta este tipo de declaración, de que si estamos indecisos, si estamos ¿cómo se diría? Decididos para adorar a Dios, para estar con Dios. Y damos gracias al Señor porque el Señor ha sido muy bueno con nosotros, ¿o no? Pudimos pasar un campamento excelente y fue bueno porque una de las anécdotas que pasó es que había un grupo de personas ahí también acampando que creo que no eran creyentes y le dijimos, bueno, ¿quieren ser el jurado de la presentación de los juegos, de la presentación de la música, de las canciones? Y ellos vinieron, aceptaron, no sé cuánto eran, 5, 4 personas y la verdad que fue un lindo momento poder, bueno, testificarles. Hay que igual un poco orar por algunos jóvenes que tienen un espíritu de competencia muy fuerte y no sé si habrá sido de buen testimonio para ellos, pero la verdad que pudimos hablarles y fue bueno estar con ellos en ese día. Damos gracias a todos los que nos ayudaron a transportar a los chicos, a cocinar. Gracias, de verdad, que valoramos muchísimo. Y ya pueden ir agendando el campamento del 2019. Va a ser 3, 4 y 5 de marzo. Así que ya tenemos el lugar, ya tenemos la fecha. Así que, a ver, no hay ninguno acá que tenga excusa. Hoy, 18 de febrero del 2018, ya tenemos planificado para el 2019. Así que esperemos que ninguno se quede afuera. Y en esta mañana le voy a pedir que pueda abrir su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 18. Aquellos que trajeron su Biblia, que les gusta ahí remarcar, resaltar, anotar. Aquellos que trajeron su celular, abran su aplicación. Y vamos a estar leyendo Primera de Reyes, capítulo 18. Aquellos que están de vacaciones tal vez nos están mirando por streaming. Aquellos que se fueron de vacaciones, espero que no hayan también dejado a Dios de vacaciones. Porque muchas veces vamos de vacaciones y nos olvidamos de llevar hasta de la Biblia. Y nos olvidamos de buscar al Señor en las vacaciones. Y es importante tener un tiempo con Dios en las vacaciones. Buscar de Dios, hacer nuestro devocional, leer el plan de lectura en las vacaciones. Porque Dios no se queda acá. También va a las vacaciones con nosotros. Así que vamos a leer 1 Reyes capítulo 18, verso 22. Si lo tiene, digan un fuerte yes, porque esta es una iglesia bien bilingüe, así que diga fuerte yes. A partir del verso 22, algunos dicen yes o yes. Ahí se nota que hay una diversidad en CC Vida. Dice el verso 22, entonces Elías añadió, yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Tráiganos 2 bueyes, que escojan ellos uno y lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Entonces Elías les dijo a los profetas de Baal, ya que ustedes son tantos, escojan uno de los bueyes y prepárenlo primero. Invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. Los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon. E invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Gritaban mientras daban brincos alrededor del altar que habían hecho. Baal, respóndenos. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió. Al mediodía Elías
comenzó a burlarse de ellos. Griten más fuerte, les decía. Seguro que es un dios, pero tal vez esté meditando o esté ocupado o de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Comenzaron entonces a gritar más fuerte. Así voy a comenzar a gritar a aquellos que se están durmiendo. Voy a comenzar a gritar más fuerte. Y como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Pasó el mediodía y siguieron con su espantosa algarabía hasta la hora del sacrificio vespertino. Pero no se escuchó nada, pues nadie respondió ni prestó atención. Espíritu Santo, te pedimos que tú seas dándonos luz para poder captar tu palabra, para poder entender tu palabra, y que en esta mañana sean abiertos nuestros ojos, nuestro corazón para recibir de ti. Te pido, Jesús, que saques cualquier distracción, cualquier pensamiento que esté en nosotros. Señor, cualquier mensaje de WhatsApp, de lo que sea. Señor, te pedimos que nos ayudes a enfocarnos en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quería contarles que en este último tiempo, en realidad en estos últimos meses, ha surgido en mi vida un cierto respeto, un cierto tal vez temor, un cierto miedo, tal vez, no sé cómo decirlo, sin miedo, una sensación media rara en algunas cosas en particular. Y aquellos que por ahí conocen nuestra casa, saben que nuestra casa está en un PH al fondo. Y nosotros cada vez que llegamos tarde a nuestra casa, o sea, de noche, le llamamos el pasillo del terror. Porque a medida que uno va ingresando al pasillo, no tan solamente tenemos los dos perros, por decirlo de alguna manera, endemoniados. Nos ladran, pero también ese toque de ladrido va acompañado de la oscuridad del que tiene ese pasillo. Y sobre todo en esta época hay algo que le suma a este pasillo del terror, que aparecen unos amigos, para nosotros con Ceci son enemigos, y son los sapos. ¿A cuánto le gustan los sapos? Bien, ahí veo dos manos levantadas que son capaces por ahí de domesticar un sapo y comer con ellos y darle ahí alimento. Está bien, no hay problema. Es cada uno hace su vida con lo que sea. Pero en estos días me tocó vivir un acontecimiento que creo que a ninguno de ustedes le gustaría pasar. Veníamos entrando, creo que fue antes del campamento, de irnos de campamento en la noche, y como de costumbre mi esposa se baja del auto y lo primero que hace es prender la linterna de su celular. Y esto ayuda a que yo pase primero para ver si hay amigos, enemigos, y ella después pase corriendo. Usain Bolt es una alpargata al lado de mi esposa cuando pasa a la casa. Y ese día iba todo bien en el pasillo, tranquilo por el pasillo, y al momento de abrir la reja, volteo el celular, la linterna, y el sapo face to face, le quedamos un flechazo, una mirada, y yo le grito, amor, quédate tranquila, yo me encargo. Así que mi esposa se quedó atrás, y bueno, yo me hice el canchero, entré a la casa, no sé quién me dijo, creo que Emanuel Rafo, te nombro Emanuel porque vos fuiste quien me ayudó a poder enfrentar esto, y me dijo, tirale la bandina porque eso lo saca. Bueno, el Señor tratará con Emanuel, pero yo fui a buscar lo que fue, dice, me acordé de la bandina, fui a buscar la lavandina, y en ese momento empecé a tirarle la bandina al sapo, y el sapo comenzó a correr a dirección a nuestra casa. Gracias a Dios ese día tenemos una puerta que da a la galería, al patio de atrás, y el sapo choca con la pared y entra por ese pasillo y se va al patio de atrás. En ese momento grito a mi esposa que entre, y todo, parece a usted que piensa esto pasó en 5 minutos, no. Habrá pasado, diría, 1 hora, todo este acontecimiento que le estoy diciendo. ¿Qué es lo que pasó? Estaba atrás del patio y comienzo a tirar la bandina y el sapo comenzaba a girar, comenzaba a dar vueltas y bueno, era una lucha entre el sapo y yo, porque mi esposa empezó a hacer otras cosas, se empezó a distraer en otras cosas, y yo quisiera mostrarle una foto porque creía yo que era importante captar este momento. Y ustedes ahí me ven muy valiente
enfrentando al sapo. Ustedes se ríen, ya los quiero ver con un sapo ahí. Y estaba en ese momento a punto de enfrentar, fui a buscar una piedra, le tiro la piedra al sapo. Yo dije, bueno, ya está, el sapo muere, listo. Y en el momento, como ustedes ven, hay una ventana ahí, abro la ventana porque ni loco me iba a meter ahí, y veo y el sapo estaba vivo. Después del semejante, era una cerámica así gruesa, y el sapo seguía viviendo. Entonces yo dije, esto es duro de matar. Y entré y fui ¿a dónde? Al celular, a Google, y busqué a ver cómo matar sapos, foros, y obviamente la lavandina de Manuel no me funcionó. Y bueno, lo que hice, vi algunos comentarios, tirarle un poco de sal, tirarle tal cosa, pero al fin de cuentas son muy duros los sapos. ¿Qué es lo que hice? Corrí rápidamente en busca de otra cerámica y se la tiré. Después agarré un poco de sal gruesa y se la tiré de vuelta. ¿Qué pasó con el sapo? Murió. Pero eso es lo que voy ahora. Para algunas personas los sapos no significan nada. Pero para nosotros como familia, los sapos son como los enemigos. Es como si yo soy Superman y está el aguijón verde. O Spider-Man y el aguijón verde. O sea, no nos llevamos bien con los sapos. Ni mi esposa ni yo. Para mí los sapos son como invasores, enemigos, que quieren traernos incomodidad y esa sensación rara de asco. Y realmente para algunos de ustedes quizás los sapos no signifiquen nada. Pero la capacidad que tienen esta clase de sapos, para nosotros enemigos, que se camuflan muy bien. No vienen a la casa con aviso, sino que están ahí, de repente ya uno los ve. Pero se manejan de una forma sutil. Y para uno que le tiene miedo, cuando al momento de enfrentarse, le causa terror. Y hay un pasaje bíblico que me llama mucho la atención, en Efesios capítulo 6, verso 10, verso 12, que creo que la mayoría de los que están acá lo conoce. Dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos ni contra sapos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Siempre debemos tener en cuenta, iglesia, que estamos en una constante lucha. Hay una fuerza que opera en contra de la fuerza de Dios. Y las artimañas del diablo tienen que ver con esa astucia que él tiene, con esa capacidad de engañar. Es una acción hábil, es una acción disimulada para llevarnos a hacer caer. Esas artimañas siempre vienen con una mala intención. Y nosotros anteriormente leíamos en Primera de Reyes capítulo 18, la situación que estaba viviendo Elías no era en contra de un rey, en ese entonces el rey Acab, no era en contra de su esposa Jezabel, no era en contra de los 450 profetas que estaban ahí. La oposición que había, o la oposición en la que se estaba enfrentando Elías, era una fuerza espiritual que se había adueñado de toda la nación. Por eso, en esta mañana, el título de este mensaje es Fuerzas opuestas. Y vamos a hablar en esta mañana sobre dos tipos de fuerzas. La primera es la idolatría. Y la idolatría tiene que ver con Baal. Baal significa Señor. Baal significa dueño. Y era el dios principal que adoraban los cananeos cuando estaba Israel a punto de entrar a la tierra prometida. El dios que prevalecía en esa región era Baal. ¿Y qué es la idolatría? La idolatría es elevar en primer lugar aquellas cosas que son secundarias. La idolatría tiene que ver con ese amor excesivo, con ese amor apasionado hacia algo. Juan Calvino, estamos hablando en los años 1500 al 1600, decía que la gente en sus días no era otra cosa que fabricantes de ídolos. Fabricantes de ídolos.
Y algo que va a producir la idolatría es que sustituye. Cuando vemos el pasaje en el verso 26, los profetas de Baal tomaron el buey que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos. Y esto tiene que ver con ese acto de adoración que se vuelca en un objeto o en un sujeto, en este caso a Baal. Baal se había constituido como el Dios del pueblo de Israel. Habían sacado a Dios del lugar que le correspondía y lo pusieron, sustituyeron a Dios por Baal. Hay una frase que quisiera que puedan resaltar. Cualquier amor que sustituya el amor que se debe a Dios es idolatría. Cualquier amor que sustituya el amor que se le debe a Dios es idolatría. Y los profetas en este pasaje, los profetas de Israel, habían derramado su amor, habían entregado su amor a Baal, habían sacado a Dios del lugar que le correspondía. Otra cosa que sutilmente provoca la idolatría es que demanda. La idolatría demanda porque dice, comenzaron entonces a gritar más fuerte y como era su costumbre, se cortaron con cuchillos y dagas hasta quedar bañados en sangre. Algo que no reconoce la idolatría es el pecado y la culpa. Pero lo que sí hace la idolatría es que nos exige, nos demanda. Y esto tiene un carácter totalmente destructivo, como vemos en el pasaje. Baal demandaba los primeros frutos, demandaba el vino, el aceite, lo primogénito de los animales. Y hacían este tipo de ritos, este tipo de cosas que... ¿Qué es lo que provocó en el pueblo de Israel? Teniendo el pueblo de Israel como nación, sacrificios, holocaustos, ellos vieron cómo lo hacían los profetas de Baal y dijeron, esto es muy atractivo, vamos tras de eso. Y entonces adoptaron esto y lo comenzaron a practicar. Pero es interesante que el pasaje dice, se cortaban la piel con cuchillos y dagas. Y esto era lo que les demandaba Baal hacer. Como el buey no era suficiente, por eso vemos que todo lo que la idolatría va a hacer en nuestras vidas es que siempre es insuficiente. A continuación, el verso 29, pasó el mediodía y siguieron en este trance profético hasta la hora del sacrificio vespertino, pero no se escuchó nada. Todo esto que hicieron, nadie respondió ni prestó atención. ¿Por qué es insuficiente la idolatría? Porque siempre nace de un esfuerzo humano. La idolatría siempre tiene que ver de acuerdo a criterios humanos, perspectivas humanas. Y realmente podemos ser idólatras, mostrar mucha sinceridad, mostrar mucha devoción, pero realmente al final del día, todo ese acto humano no significa nada. Cuando nos aferramos tanto a algo que no sea Dios, va a llegar ese sentimiento, esto que estoy haciendo es insuficiente, no alcanza. Por un lado, es muy fácil determinar idolatría al dinero, amor al dinero, a la fama, al placer, al poder. Pero hay cosas que por ahí pueden ser idolatría, pero que tal vez nosotros no nos damos cuenta. Y vamos a aplicar esto que acabamos de leer, que es insuficiente, que nos demanda. Vamos a aplicarlo. ¿Qué ídolos en nuestros tiempos de los que debemos estar advertidos? El primero, y antes que me apedree, el primero de todos es Dios. ¿Sabe, iglesia? Hay muchos cristianos que viven el Evangelio como si fuera una idolatría. Están más centrados en las demandas, están más centrados en sus esfuerzos, están más centrados en la devoción encasillado en un templo que tener una relación personal con Dios. Y viven a Dios de una forma de idólatra. Dios ya no es esa persona digna de adorar, sino que se ha vuelto un Dios. Un Dios pagano, por decirlo de alguna manera. Lo segundo, el cuerpo.
la estética tiene un fuerte poder de influencia en la gente. Hoy en día, en la era postmoderna, en muchos casos, aquellas personas que adoran su cuerpo de una forma excesiva pueden caer en prácticas alimenticias que perjudican su cuerpo. Podemos ver muchos casos de bulimia, de anorexia, que atacan a su cuerpo por querer alcanzar una imagen, una fachada. Y ese ídolo, ¿qué es lo que provoca? Fingimiento. Provoca algo que no es. Y cuando no se puede lograr la estética del objetivo de estética, eso produce problemas en la sociedad, produce problemas en las emociones. Lo tercero, ídolos que pueden afectar, que nos demandan, son las personas. Algo que el pastor John Sousa nos comentaba en cuanto a lo que estaba pasando en Estados Unidos es la idolatría que se vive en los hijos. Los hijos se han vuelto dioses para los padres. En la iglesia, inclusive, hay padres que ni siquiera quieren mandar a sus hijos a la escuela bíblica por querer cuidarlos, para que no les pase nada. Puede ser tal vez alguno que, no de nosotros, sino hay personas que por ahí los nietos que lo han vuelto dioses, que no les pase nada, que son míos, y han sustituido a los nietos. Tal vez puede ser una novia, un novio, un amigo, un famoso. Está ocupando el lugar que a Dios le pertenece. Lo otro es el trabajo. Algunas personas, yo no digo de acá, sino que otras personas, prefieren estar más tiempo en su trabajo que en sus familias. Están esclavos al trabajo. Y uno dice, no, pero es bueno trabajar, es bueno esforzarse. Pero el trabajo cansa tanto en la persona que ha perdido su intimidad con Dios. No puede tener una relación personal con Dios porque el trabajo lo agobia, el trabajo lo cansa y ha perdido esa comunión con Dios producto del trabajo. También el materialismo. Muchas personas tienen ese afán por alcanzar bienes, por alcanzar un estatus, pero realmente el materialismo ocupa el lugar de Dios. Y el materialismo demanda tal vez endeudarse hasta caer en un exceso. Podemos hacer una lista de ídolos más, pero debemos estar advertidos que estos ídolos no llegan de un día para otro, sino que van de a poquito. Estos ídolos son sutiles, pero hay una fuerza que se opone a la idolatría y es la adoración. Y la adoración tiene que ver con lo que dice Elías, el Dios verdadero. Algo que debemos de entender, que en este tiempo hemos confundido la adoración con la música. La música no es adoración. El tiempo que hemos tenido tal vez de 25 o 30 minutos anteriormente a escuchar la palabra no es adoración. La música tiene que ser un medio para poder adorar a Dios, no un fin. No debemos centrar nuestra adoración exclusivamente a la música, porque nosotros debemos ser adoradores a Dios. La adoración a Dios nos va a llevar a una entrega. Verso 22, entonces Elías añadió, yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Tal vez más de alguno piensa y lee esto y resulta que parece Elías un poco agrandado, es decir, yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. Pero debemos entender que este pasaje tiene un contexto. Y Jezabel, la esposa del rey Acab, había dicho, quiero que maten a todos los profetas de Dios. ¿Y qué es lo que dice, qué es lo que hizo su siervo Abdías? Fue a buscar a los profetas de Dios y los escondió, los alimentó, los protegió, para que ninguno de ellos muriera. Hay 100 profetas escondidos. Si Elías decía, no, yo no soy el único profeta, sino que hay 100 profetas escondidos, esos profetas, chao. Pero hay algo que me pregunto, ¿qué pasó con estos profetas? Ninguno de ellos tomó la decisión de ir y enfrentar al rey por lo que estaba haciendo. Elías estaba corriendo peligro. Su vida estaba en peligro por ir y enfrentar al rey.
Era el único profeta que se atrevió, que se entregó a Dios sin tomar en cuenta el costo. Estuvo dispuesto a entregar su vida. Y saben que a veces la entrega a Dios, mi entrega a Dios está limitada por muchos factores, por muchas cosas que están en el medio. No sé si alguna vez usted escuchó a una persona decir, che, por favor, en esto no cuenten conmigo porque estoy descompuesto. ¿Alguna vez escuchó eso? ¿Qué es estar descompuesto, iglesia? Llevo 8 años acá en Argentina sin entender qué es estar descompuesto. Porque al otro día, cuando hablo con alguna persona que estuvo descompuesta, me dice, no, me dolía las piernas. Pero al otro día, con otra persona que estaba descompuesta, no, me dolía la panza. Entonces, en sí, ¿qué es estar descompuesto? Y a veces nuestra entrega es limitada por ciertas cosas. No, Dios, mira, está todo bien, pero hoy estoy medio descompuesto. A veces nuestra entrega a Dios está limitada a cómo está el sol. Si está nublado y hace frío, mi entrega no va a estar disponible. Pero bueno, está soleado, hay una brisa buena, ahí sí estoy entregado a Dios. ¿Cómo está nuestra entrega? Constantemente nuestra entrega a Dios tiene que ser renovada. Nuestra pasión por Dios tiene que estar constantemente fluyendo hacia Él. ¿Alguien vino acá en esta mañana? Cada día tiene que haber una entrega de nuestra voluntad, de nuestra alma y corazón. La adoración no tan solamente nos lleva a una entrega, sino también a la obediencia. Primera de Reyes 18, en el mismo pasaje, versículos anteriores. Después de un largo tiempo, en el 3er año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. Ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Así que Elías se puso en camino para presentarse ante Acab. Y note cómo termina el pasaje. En Samaria había mucha hambre. La decisión de adorar a Dios de Elías comienza acá. Comienza por la obediencia. Se determina a presentarse delante de un rey. La palabra que el profeta le iba a decir no son esas palabras que estamos acostumbrados a escuchar. Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, tenés un futuro exitoso. Esa clase de profetas no era Elías. No iba a ser una palabra suave, no iba a ser una palabra blanda, no iba a ser una palabra que el rey quería escuchar, sino que le dijo Elías, tú y tu familia han provocado la desgracia en Israel. Por responsabilidad tuya estamos como estamos hoy. Es como si Guille hoy saliera de la reunión y fuera a la Casa Rosada y el presidente en la noche anterior haya dicho, hay un edicto en toda la Casa Rosada, cualquier funcionario público que adore a Dios le voy a cortar la cabeza. Y Guille vaya y se presente ante el presidente y lo enfrente y lo confronte. ¿Seríamos obedientes si Dios nos dijera eso? Por eso me pregunto, ¿cómo está mi grado de obediencia a Dios? Si hiciéramos una escala del 1 al 10, ¿cuál número sería su número de obediencia, su grado de obediencia? ¿Un 10? ¿Un 8? La obediencia es un perfume de adoración a Dios. ¿Por qué? Porque la obediencia tiene que ver con lo que Dios quiere para mí, no lo que yo quiero para mí. Y debemos tener mucho cuidado cuando mi obediencia a Dios se basa en mi conveniencia. Eso no es obediencia. Mi obediencia a Dios tiene que ver con lo que Dios quiere para mí. Eso es obedecer. La adoración a Dios nos va a llevar a una entrega, a una obediencia, pero también nos lleva a una invocación. Verso 24, entonces invocarán ellos el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor, el que responda con fuego. Ese es el Dios verdadero. Aquí Elías nos va a mostrar una cualidad
que todo líder que está aquí presente, no digo del líder que tiene un cargo, porque si usted es un papá, si una mamá, una abuela o lo que sea, usted tiene una influencia de liderazgo. Y debemos entender esto que dice acá en la declaración de Elías: yo invocaré el nombre del Señor frente a la situación riesgosa que estaba viviendo. Tal vez humanamente, si nosotros la miramos, Elías estaba en una situación injusta. Estaba el rey, la esposa del rey, los 450 profetas en su contra. Frente a esta adversidad, entiende Elías dónde tiene que recurrir. Como esa declaración de Pedro a Jesús: ¿a dónde iremos, maestro? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? La invocación tiene que ver con esa acción de una persona que, para conseguir asistencia, cuando alguien se lastimaba, lo primero que hacía que era gritar: mamá, papá. La invocación es ese acto de recurrir a alguien cuando uno está en serios problemas. Y eso es algo que a mí me lleva a meditar. ¿A quién acudo cuando tengo un desafío por delante? Cuando estoy enfrente a una decisión importante en mi vida, frente a un conflicto que estoy enfrentando, ¿a quién recurro? ¿A quién estoy recurriendo? ¿A Dios? ¿A los espíritus chocarreros? ¿Cuántas veces, iglesia, acudimos a personas totalmente incorrectas? Tal vez recurrimos, nuestra primera invocación es el dinero. Tal vez nuestra primera invocación es una persona. Nuestra primera invocación tiene que ser Dios. La adoración a Dios es cuando nuestro socorro viene de Él. Cuando deseamos en nuestra vida ese pronto auxilio. Cuando clamamos a Él y dependemos de su obrar frente a la adversidad que estemos viviendo, nuestro clamor tiene que ser hacia Él. Como ya les dije, el sapo tuvo que morir. Pero el sapo lo tuve que matar yo. Era la forma de sentirnos en paz. El sapo para nuestra casa era un enemigo. Era algo que nos estaba haciendo sentir incómodos. Tuvo que dejar de existir para dejar de provocar esta sensación. Pero por muy loco que sea, esa tiene que ser la decisión en esta mañana de la idolatría. Tenemos que matar esa idolatría, exterminar esa idolatría. Números capítulo 25. Hubo una situación muy fuerte que le tocó vivir al pueblo de Israel. Ellos estaban en un pueblo y los varones israelitas vieron a las mujeres moabitas. Las moabitas es símbolo de mujeres prohibidas. Mujeres que no creen en Dios, mujeres que no tienen una costumbre de Dios, una cultura de Dios. ¿Qué es lo que hicieron los israelitas en este pasaje? Ellos tomaron a las moabitas y se acostaron con ellas, tuvieron relaciones sexuales con ellas. Y no tan solamente eso, sino que la comida la presentaron a Baal. Porque estas mujeres, invitaron a esos hombres, invitaron a esos israelitas a adorar al dios Baal. En este momento hubo prostitución, hubo fornicación y hubo idolatría. Palabras que no se escuchan muy a menudo en esta sociedad. Todo esto comenzó a ser el pueblo de Israel. ¿Sabe qué es lo que ocurrió con esta situación? Murieron 24.000 personas. Murieron 24.000 personas. Usted dice, ¿qué onda con Dios? Si Dios es amor. ¿Acaso no Dios es bueno? ¿Qué hubiese pasado si esta idolatría
si este acto pecaminoso se hubiese expandido en el pueblo? ¿Qué hubiese pasado con Dios? ¿Qué hubiese pasado con la esencia de la adoración al Dios verdadero? Por eso necesitamos tomar una decisión. Querida iglesia, a veces decimos, Dios es celoso. Y creemos que ese Dios celoso es un concepto del Antiguo Testamento, pero no es un concepto del Antiguo Testamento. Yo, siendo esposo, no comparto a mi esposa. El lugar que ella tiene para mí es único. ¿O usted quiere compartir su esposa con otras personas? ¿Sí? Dígame, ¿quiere compartir su esposo con otras mujeres? Jamás. ¿Y Dios? ¿Qué pasa con Dios? Dios es celoso. No quiere compartir su lugar con nadie. Ni con el dinero, ni con la fama, ni con tu hijo, ni con nadie. ¿Saben qué? Así como Elías tomó la decisión de adorar a Dios, hubo un hombre llamado Abraham que fue el primero en usar el concepto de adoración. Decir, chicos, quédense acá. Nosotros subiremos, nosotros adoraremos y volveremos. En ese momento no hubo ningún acorde de música. En ese momento Isaac no quiso ni siquiera tocar el arpa. En ese momento Abraham ni siquiera quiso cantar. Porque saben que el mayor acto de adoración tiene que ver con esa entrega. Aquello que capaz a Abraham le estaba quitando tiempo. Capaz Abraham era lo único que tenía. Es su único hijo de sangre. Estuvo dispuesto a entregarlo como adoración a Dios. Iglesia, ¿qué sucede conmigo cuando la música se deja de sonar? ¿Qué pasa con mi vida cuando la música se corta? ¿Sigo siendo adorador? ¿Sigo adorando a Dios o termina la música y sigo siendo chismoso, sigo siendo mentiroso, sigo siendo chamullero, sigo siendo un mal padre, un mal hijo, un mal esposo? ¿Qué pasó con la música? No vivamos esa doble vida de romanticismo con el Señor. Que cuando está la música, parezco que estoy conectado con Él, pero el corazón está lejos de Él. Cuando mi corazón ya está compartido con otros ídolos. Ya está compartido con otros dioses. En esta mañana hay 4 tipos de decisiones que debemos tomar. La primera, si usted está aquí por primera vez, y es primera vez que escucha el nombre de Jesús, es necesario decirle a Él, Jesús, te necesito. Jesús, te invoco. Jesús, quiero que tú seas el salvador de mi corazón. Que tú saques de mí todo ese pecado que me aleja, que me distancia de ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La segunda decisión es que usted en esta mañana pueda preguntarse a sí mismo, ¿hay dioses en mi vida? ¿Hay dioses en mi corazón? ¿Hay idolatría dentro de mí? Y quisiera que pueda tomar un tiempo ahí en su lugar. Si quiere cerrar sus ojos, tome un tiempo para reflexionar y pensar en esto. ¿Estoy compartiendo mi corazón con otros dioses? ¿Será que hay otros dioses que están ocupando el lugar que a Dios le corresponde? Tómese un tiempo para reflexionar. Medite en lo que hemos hablado. Tome este tiempo para poder identificar, en el caso que pueda tener algún Dios. Una vez que usted lo pueda identificar, la siguiente decisión tiene que ver con la exterminación. Tiene que ver con la muerte de esos dioses, con la destrucción de esos dioses. Y esa es su tarea.
Esa es la tarea que le corresponde. Una vez que usted identifica esos dioses, tomar la decisión de decir, Dios, estos dioses, estos ídolos no tienen parte conmigo desde ahora. La cuarta decisión tiene que ver con una entrega de adoración del corazón. Y ustedes me preguntan, ¿cómo hago eso? Lo primero que tiene que hacer es invocar el nombre de Dios. Es invocar, es clamar el nombre de Jesús. Es decirle, te entrego todo una vez más. Quizás te he entregado un montón de veces en mi vida, pero en esta mañana quiero entregarte mi vida una vez más. Si hay lugar de otros dioses en mi corazón, te pido que me perdones. Quiero que tú seas, Señor, el único Señor, seas el único Dios en mi vida. Por eso en esta mañana quiero adorarte con lo que soy. Quiero amarte con todo lo que soy, con mi voluntad. Gracias, Jesús. Esto fue Mensajes de Vida, una producción de Centro Cristiano Vida de San Isidro, Buenos Aires. Un lugar donde encontrar paz. Para mayor información sobre este o cualquiera de nuestros mensajes, comunícate al 4743-9933. Sitio web www.ccvida.org.ar